Hola chicos, Dios los bendiga, espero que estén súper bien. El día de hoy quería compartir con ustedes una reflexión a la cual llamé Cuando soy débil, soy fuerte. A nosotros nos gusta un montón hablar sobre nuestras fortalezas, sobre nuestras cualidades, todo lo que podemos hacer, todo lo que somos buenos, todo lo que tenemos. Cuando nosotros queremos caerle bien a alguien, gustarle a alguien, cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, siempre hablamos de todas nuestras fortalezas. Jamás tocamos el tema de nuestras debilidades. Ese es un tema muy complicado de tocar, ya sea con las otras personas como con nosotros mismos. Hay que ser sinceros, nosotros muchísimas veces evitamos hasta hablarnos a nosotros mismos sobre aquellas debilidades. Evitamos lidiar con ellas porque es un tema que no nos gusta. Sin embargo, hay un momento donde nosotros no podemos ignorar nuestras debilidades y eso es cuando llega una situación a nuestra vida que nosotros no podemos controlar. El apóstol Pablo nos cuenta en 2 Corintios 12 que él, por quien era, por todo lo que había hecho, por todos sus logros, por su fe, podría ser una persona que se gloría de sí misma, podría ser una persona súper orgulloso de sí mismo y que le dice a los demás, véanme quién soy, admírenme, ámenme. Pero él dice que para que esto no pasara, Dios permitió que un mensajero de Satanás pusiera un aguijón en su carne. ¿Quién lo permitió? Dios. Porque nosotros sabemos que Dios tiene el control de absolutamente todo, hasta de Satanás, y que para que un mensajero de Satanás logre llegar hasta nuestra vida, logre tener acceso a nosotros, primero tuvo que haber tenido el permiso de Dios. Y esto nos lleva a un tema bastante interesante, que es que nosotros siempre pensamos que todo lo bueno, todo lo que es de bendición viene de Dios, pero todo lo malo, todas aquellas situaciones complicadas que pasamos vienen directamente de Satanás y no tienen nada que ver con Dios. Pero con esta historia de Pablo nos damos cuenta que Dios permite que muchas veces pasemos por situaciones complicadas que en ese momento nosotros no le vamos a encontrar nada positivo, no vamos a encontrar una razón de por qué Dios permitiría algo así, pero tienen una razón de ser. El apóstol Pablo dice en el versículo 8: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Por qué? Porque este aguijón que estaba en su carne lo estaba molestando, le estaba doliendo. Ese aguijón puede ser alguna situación en nuestra vida, alguna persona, ese aguijón puede ser alguna debilidad espiritual que nosotros tengamos. Muchas veces decimos no entiendo por qué me está pasando esto a mí, no entiendo qué hice, no entiendo cómo es que Dios está permitiéndolo. Pero Isaías 55 del 8 al 9 dice algo muy importante. Dice: porque mis pensamientos, o sea, los pensamientos de Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto quiere decir que es cierto, muchas veces no entendemos las razones de Dios, no entendemos por qué están pasando las situaciones, pero si hay algo que sí tenemos que entender es que las razones de Dios son más altas que las nuestras, que Dios sabe lo que está haciendo, que tiene todo bajo control. Está bien si dentro de la carne nosotros a veces no entendemos, cuestionamos, nos enojamos, hacemos berrinche. Jesús mismo, dentro de su cuerpo humano, cuando estaba en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese es un reclamo que ya se había hecho en Salmos 22. Dice, en Salmos 22 del 1 al 3 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Sin embargo, después se hace una pausa, y después de haber hecho todo este reclamo dice: pero tú eres santo. Entonces, después de haber reclamado, de haber cuestionado, intentemos hacer esa pausa. Intentemos hacer una pausa para verdaderamente hablar con Dios y que no sea solamente yo reclamándole y solo yo hablando, pero dejar que Él responda también. Intentemos recordarnos que las razones de Dios son misteriosas, pero son superiores. E intentemos recordarnos que Dios actúa de maneras misteriosas y actúa en su tiempo. Después de que el apóstol Pablo nos contara que él le rogó a Dios que le quitara ese agujón y Dios no lo hizo, dice en el versículo 9 y 10 que Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo se perfecciona sobre nuestras debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. La próxima vez que nos enfrentemos a una situación que nos esté retando, una situación que nos quite esa máscara de yo soy fuerte y puedo con todo, y nos enseñe ese lado nuestro que es vulnerable y
que nos hace débiles, no tomemos una actitud de por qué a mí, ni una actitud de enojarnos con el mundo entero y sobre todo con Dios, y más bien preguntémonos, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar en esta situación? ¿Cuál es el propósito de Dios con esto? ¿Qué tengo que cambiar en mí? Dios quiere trabajar algo con nosotros en cada situación que pasamos. Así como a nosotros a veces no nos gusta levantarnos temprano para ir al trabajo, ¿qué pasa si no nos levantamos temprano? Pues podemos perder ese trabajo. O no nos gusta estudiar para un examen porque a veces es muy cansado y hasta puede llegar a doler la cabeza. ¿Qué pasa si no estudiamos? Pues probablemente perdamos el examen. Esto es un proceso y este es el proceso que Dios está haciendo con nosotros. Es un proceso donde puede que el proceso sea complicado, pero lo necesitamos para fortalecer algo en nosotros, ya sea que Dios quiere fortalecer nuestra conexión con Él, quiere fortalecer nuestra sabiduría. Dios sabe por qué está trabajando con nosotros. Así que en esos momentos donde somos débiles, esas situaciones donde la estamos pasando mal, si nosotros seguimos conectados a Dios, seguimos confiando en Él, sepan que el poder de Dios se está fortaleciendo en nosotros, porque como Él dice en 2 Corintios 12, mi poder se fortalece en tu debilidad.